Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de Química 2 para 10º grado. Estábamos con la clase anterior, pues mirábamos lo que era nomenclatura de aromatos de hidrocarburos aromáticos. Tenemos que los hidrocarburos aromáticos, pues generalmente son los derivados del benceno, que en el caso del benceno, la molécula de benceno es un ciclohexano que tiene 3 dobles enlaces. Y las distintas combinaciones que puede tener o de sustituyentes que puede tener este ciclo, pues forman los diferentes tipos de aromáticos que existen. Vamos ahora a hablar acerca de los componentes, los compuestos que son, que abarca lo que es la química orgánica. Los tenemos aquí enumerados. Solo que aquí no se encuentran los hidrocarburos, porque eso lo vimos por aparte. Entonces serían los hidrocarburos, serían los haluros de hidrógenos o haluros o halogenuros. Tenemos los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, los ésteres, los éteres, los ésteres, las aminas y las amidas. Cada una de ellas tiene un grupo o fórmula general, que es el grupo funcional. Se lo van a encontrar en algunos textos como grupo funcional. Aquí aparece como fórmula general. Y tenemos la R, la R representa a una cadena de carbonos, una molécula de carbono con base de cadena de carbonos. Y la X siempre representa a los halógenos, que los halógenos están el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, entre otros. Y luego tenemos acá los alcoholes. El grupo funcional es R-OH. El OH es un grupo hidroxilo que está unido a una cadena de carbonos. Luego los aldehídos es una molécula que consta de carbono, hidrógeno, oxígeno, que está unida a un hidrocarburo. Luego tenemos las cetonas, que es la combinación de dos cadenas de carbonos con un carbono unido a un oxígeno con un doble enlace. Luego los ácidos carboxílicos, que es un carbono que está unido a dos oxígenos, solo que uno de los oxígenos tiene un OH, que sería un hidroxilo. Entonces sería un carbono que está unido por un doble enlace a un oxígeno, a un OH y a una molécula de carbonos, que la R les decía que es un grupo de una molécula de carbonos. Luego tenemos los éteres, que es un oxígeno que está unido a dos carbonos o dos cadenas de carbonos. Los ésteres, que es un carbono que está unido a dos oxígenos, pero también está unido a dos cadenas de carbonos. Luego tenemos las aminas, que es eso que vemos acá, NH2. Esto se conoce como amina, que está unida a un grupo de carbonos, a una cadena de carbonos. Y están las amidas, que son un carbono unido a un oxígeno, más a una amina y a un grupo de carbonos. Aquí están las terminaciones para cada uno de ellos. En el caso de los alcoholes, generalmente tienen la terminación ol. En vez de sustitución de alcano, por ejemplo, tenemos un alcano, se sustituye la O del final. Por ejemplo, si tenemos un metano, se sustituye la O del final y se le agrega la terminación ol. Entonces diría metanol. Bien. Y en el caso de algunos casos, pues también se le puede agregar la terminación ico, dependiendo de la nomenclatura que se esté utilizando, y podría decir alcohol metílico, que es lo mismo que metanol. Esta molécula que vemos acá, esta sería la tradicional. Una es la tradicional y la otra es la de la IUPAC. La de la IUPAC es metanol y la tradicional es alcohol metílico. Bien. Vamos a comenzar ahorita con lo que son los alcoholes. Luego vamos a ver lo que son los haluros o halogenuros.
Bien, en el caso de los alcoholes tienen un grupo funcional que es el OH, que es un hidroxilo. Para nombrarlo se reemplaza la terminación o la vocal del final, y se agrega lo que es la terminación ol. Debido a la diferencia entre electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, el grupo de hidroxilo pues es polar, lo que quiere decir que se disuelve en agua. El más simple es el metanol, que consta de un átomo de carbono con 3 hidrógenos que tiene unido un grupo OH, que también es conocido como el alcohol de la madera. Le sigue el etanol, que es una molécula de 2 carbonos que tiene unido un grupo hidroxilo, que ese es el que está presente en las bebidas alcohólicas. Todas las bebidas alcohólicas tienen como base un alcohol que es el metanol. Ahora, los alcoholes se dividen en 3 tipos, que son los primarios, secundarios y terciarios. Estos, ¿se acuerdan? El tipo de carbonos. Eso está relacionado con el tipo de carbono al que se encuentran unidos. Entonces, si el OH se encuentra unido a un carbono que solo está unido a otro carbono, es un alcohol primario. Y esto es relacionado al carbono, porque este carbono es primario, porque solamente está unido a un carbono. Entonces, como el carbono es primario, el alcohol es primario también. Mientras que en los secundarios vemos acá que este OH está unido a este carbono de acá, y este carbono está unido a este y a este otro carbono. Entonces este es un carbono secundario, lo cual quiere decir que este es un alcohol secundario. Ahora tenemos esta otra molécula que está unido, este grupo OH está unido a este carbono del centro, donde este carbono está unido a 3 carbonos más. Entonces, como este es un carbono terciario, el alcohol es terciario. No hay alcoholes cuaternarios, porque si es un alcohol cuaternario quiere decir que está unido a 4 carbonos. Entonces no podría estar unido el grupo OH. Entonces llega hasta alcoholes terciarios. Entonces vamos a tener alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Ahora, vamos a hacer un poco de nomenclatura con respecto a los alcoholes. Siempre se va a nombrar la cadena como lo hemos venido nombrando hasta el momento. Nada más que al final se le va a agregar la terminación ol. Ahora, como el alcohol es en estas moléculas, el grupo OH va a ser prioritario. Entonces, si es una cadena lineal, vamos a numerar los carbonos dependiendo de dónde se encuentre más cerca el OH. Por eso es que aquí vemos que está numerado desde 1 hacia este lado de acá, y no le damos prioridad al doble enlace que está acá, sino que al grupo OH. Entonces, este sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y este sería el 6. Recuerden que en estas estructuras en forma de esqueleto, cada uno de los quiebres que vemos acá representa a un carbono. Entonces hay un carbono acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá. Esta línea que vemos acá solo representa el doble enlace que hay entre este carbono, el 5, y el carbono 6. Bien, entonces, vamos a nombrar este. Y lo primero que vamos a hacer es nombrar donde se encuentra el doble enlace. En este caso, el doble enlace comienza en el carbono 5. Y en el carbono 2 vamos a tener el grupo OH. El grupo OH va a ser lo que lleve al final. Entonces, aquí ponemos 5. Y como es un doble enlace, quiere decir que es un alqueno. La terminación para los alquenos es la eno. Entonces, en vez del lado del final, pues vamos a agregar ol. Y vamos a poner acá, tenemos el carbono 5, comienza el doble enlace, y esta cadena es de 6 carbonos. Si nos fijamos acá, entonces es hexen, hex, y la terminación del alcano, que sería, del alqueno, perdón, eno, pero le sustituimos ahí la O. Entonces nos queda 5-hexen. Ahora ponemos dónde se encuentra el grupo OH, que sería en el carbono 2. Y ahí sí ponemos la terminación, que sería ol. Entonces la molécula nos queda, el nombre de la molécula sería 5-hexen 2-ol. En el caso de esta molécula de alcohol.
¿Dudas con respecto al nombre? No, profe. No, perfecto. Entonces vamos a nombrar la siguiente molécula. En esta molécula vemos que hay un doble enlace acá y aquí hay un triple enlace. Pero el grupo OH se encuentra aquí. Entonces le vamos a dar prioridad aquí al grupo OH y vamos a dejar pues los dobles y triples enlaces de lado. Entonces, pero sí vamos a nombrarlos dependiendo del orden de prioridad. Este sería el primero en ser nombrado y este sería el segundo, porque este tiene prioridad ante este. Recuerden que el nombre final es en relación al que tiene más prioridad. Entonces, este está en el carbono, el doble enlace comienza en el carbono 3. Aquí sería 3, ponemos un guión. Aquí vamos a agregar el nombre de la cadena principal, que esta es de 5 carbonos. Ah, no, perdón, de 6 carbonos. Sí, solo que aquí les faltó el quiebre. Sí. Es de 6 carbonos esta cadena, entonces siempre sería hexen. Hexen. Aquí vamos a poner otro guión y vamos a poner dónde inicia el triple enlace, que sería 5. Ponemos guión ahí y ponemos sería ino, ¿verdad? Pero como le quitamos la O del final, 5 in, y ahora sí ponemos dónde se encuentra el grupo OH, podríamos poner 1 ol, o simplemente lo dejamos acá como, le ponemos inol, aquí. Podría ser de las dos formas. 3 hexen, 5 inol. Este sería el nombre de la molécula, o lo podemos dejar como teníamos al inicio, donde ponemos el doble enlace que se encuentra en el carbono 1. Ahí la terminación ol. Cualquiera de los dos está correcto. Bien, consultas acá. No. No, profe. Ok, vamos a poner la otra, vamos a nombrar este otro ciclo. Bien, aquí en el ciclo tenemos, en el carbono 6, si se fijan, tenemos un sustituyente ahí. Este, como solamente tiene una rayita, quiere decir que aquí en el final de la rayita hay un metil. Y tenemos un grupo H y tenemos un doble enlace por acá. Entonces aquí se le dio prioridad al doble enlace, por eso se numeró hacia este lado. Y el metil, pues, como es un sustituyente poco pesado, entonces no se le dio prioridad. Bien, entonces aquí vamos a tener, tenemos en el carbono 1, tenemos el grupo H, en el carbono 2 tenemos el doble enlace, en el carbono 6 tenemos el metil. Entonces, primero se nombran los sustituyentes, luego vamos a nombrar dónde se encuentra el doble enlace y luego el nombre del ciclo. Perdón, el nombre del ciclo va con el doble enlace y luego la terminación ol. Entonces sería 6 guión y ahí ponemos el nombre del sustituyente que es un metil. Luego ponemos otra vez guión, ponemos dónde se encuentra el doble enlace que está en el carbono 2, 2, otra vez guión, y ahí ponemos el nombre del ciclo. Como este ciclo es de 6 carbono, es ciclo. Espérenme, aquí teníamos un error. Aquí es ciclo y aquí va un guión. Luego va el 2. Y aquí sí va hexen. Ciclo hexen. Ahí tenemos el doble enlace. Y ahora sí ponemos la terminación. Como aquí está en el carbono 1, podríamos poner 1 ol o solamente ponemos la terminación, que sería ol. Para cuestión de estética o para cuestión de ahorrarnos un poquito, pues solamente dejamos la terminación ol. Entonces nos quedaría 5 metil ciclo 2 hexenol.
que eso ya nos dice dónde está el doble enlace. Y pues como es un ciclo, se sobreentiende que el grupo OH está en el carbono 1. Entonces no es necesario poner 1 ahí, all. ¿Dudas ahí con respecto a este? No, profe. Perfecto. Bien, vamos a ver. Ya solo nos quedan 8 minutos, creo que terminamos. Vamos a hacer otra cadena lineal. Estas son más sencillas porque son alcanos y no tienen dobles enlaces. Entonces solamente se nombra dónde se encuentra el grupo H y los sustituyentes, que en este caso tenemos un sustituyente ahí en el carbono 3. Tenemos un metil. Entonces sería 3-metil. Y ahí sí ponemos el nombre de la cadena principal. Solamente decimos dónde se encuentra el grupo H, que está en el carbono 2. Y la cadena es de 6 carbonos, entonces sería es un hexano, ¿verdad? Porque no tiene dobles enlaces ni triples enlaces. Entonces le sustituimos la O del final y le agregamos la terminación ol. Entonces esta nos quedaría 3-metil, 2-hexanol. Quiere decir que en el carbono 2 se encuentra el grupo OH y en el carbono 3 se encuentra un metil. ¿Bien? ¿Dudas de este? No, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hacer este otro ciclo de acá. Tenemos entonces aquí este numerado, tenemos prioridad con el grupo H y el bromo nos quedó en el carbono 3. Entonces sería 3-bromo. Y luego, como aquí ya saben, como este es un ciclo, entonces el carbono 1 ya se sabe que es el grupo H. Entonces solo vamos a poner ciclo. Y el nombre del ciclo, que es un ciclohexanol. Sería un ciclohexano, ¿verdad? Sería un ciclohexano, pero le quitamos la O del final y le agregamos terminación ol. Entonces nos quedaría que sería 3-bromo ciclohexanol. Bien, aquí tenemos un ciclo de 5 carbonos que tiene un cloro en el carbono 3 y tiene un grupo H en el carbono 1. Va a ser igual que en este caso, nada más que este es de 5 carbonos. Entonces vamos a ver. El sustituyente es en el carbono 3. Entonces ponemos 3, guión, y ponemos ahí el tipo de sustituyente que es un cloro. Es un cloro. Y luego sí, ahí sí ponemos el nombre del ciclo, que es ciclo. Y ese no tiene dobles enlaces ni triples, entonces es un pentano, ¿verdad? Pero quitamos la terminación O y le agregamos ol. Entonces nos quedaría 3-ciclopentanol en este caso. Ahora vamos a ver esta cadena que vemos acá. Aquí en esta cadena vemos que en el carbono 2 tenemos 2 sustituyentes que son de un carbono cada uno. Quiere decir que son metiles. Y en el carbono 5 también tenemos un metil. En el carbono 3 tenemos el grupo OH. Ahora, ¿por qué no se nombró de aquí para acá? Porque de aquí nos quedaba un poco más largo. 1, 2, 3, 4. Aquí nos quedaba de 1, 2, 3. Entonces, por eso está numerado desde acá. Entonces, vamos a ver. Tenemos... Son 3 metiles. Tenemos 2 en el carbono 2 y 1 en el carbono 5. Entonces, sería 2, 2... 2 porque los dos están en el carbono 2. Y luego tenemos coma 5, porque el otro está en el carbono 5. Ahí sí ponemos un guión. Y utilizamos un prefijo multiplicador para los 3 metiles, que sería en este caso tri, porque son 3. Y ahí sí ponemos metil y metil. Ahora sí ponemos dónde se encuentra el grupo OH. Ponemos un guión que se encuentra en el carbono 3. Y ahí sí ponemos el nombre de la cadena principal, que es de 6 carbonos. Entonces es un hexano, porque no tiene dobles ni triples enlaces, pero le quitamos la O del final y le agregamos ol. Entonces nos quedaría 2,2,5,
trimetil 3-hexanol. ¿Dudas al respecto? ¿Algo que no hayan entendido y que quieran que repase? Antes de que se nos termine el tiempo, todavía tenemos 4 minutos. ¿Todo está claro? Sí, profe, todo está claro.